Vamos a entrar de lleno al mensaje, gloria al Señor. Quiero que me acompañen en el libro de Josué, gloria a Dios, el libro de Josué capítulo 10. Vamos a leer el verso 7 en adelante, gloria al Señor. Cuando usted lo encuentre me confirma con un amén, hermano. Gloria a Dios. Josué capítulo 10, verso 7 en adelante, gloria al Señor. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar predicando bajo el tema: la batalla aún continúa. Amén. La batalla aún continúa. Gloria al Señor. Vea que en este capítulo 10 habla acerca de la derrota de los amorreos. Josué fue el sucesor de Moisés, y cuando Moisés murió, quedó al mando Josué. Quedó al mando de poder introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y se le había ordenado que llegara él a repartir la tierra, gloria al Señor, una vez entrando. O sea, él tenía que conquistar y tendría que entrar de ciudad en ciudad conquistando las tierras, gloria al Señor, ya que Moisés había ya muerto, gloria al Señor. Y vemos que ellos empiezan una batalla tremenda donde empezaron conquistando Jericó. Todos conocemos la historia de cómo Josué había conquistado Jericó en unas hazañas tremendas donde el Señor les había dicho que dieran 7 vueltas, gloria al Señor. Después de esa gran victoria se encuentran con la ciudad de Ai. En la ciudad de Ai, gloria al Señor, vemos también que al ver que la ciudad de Ai era muy pequeña, no eran muchos, ellos dijeron que no suba todo el pueblo, todos los soldados, sino que subieran nomás unos 2,000 a 3,000 soldados para conquistarla, porque habían visto que no era un ejército muy grande y que la iban a conquistar fácil. Pero menospreciaron, gloria al Señor, aquella ciudad, menospreciaron de porque era muy pequeña. Pero Dios había dicho algo a Josué antes de conquistar Jericó. Le dijo: no tomen nada de Jericó, no tomen nada del anatema de ahí, ¿verdad? Sino que únicamente destruyan todo a su paso. Pero vemos que cuando ellos subieron confiados a Ai, subieron a conquistar Ai, no pudieron conquistarla. No pudieron conquistarla, sino que tuvieron una derrota. No pudieron. Y el motivo de que no pudieron conquistarla era porque había anatema en el campamento. En el campamento habían introducido, gloria al Señor, Acán había tomado un lingote de oro, un manto babilónico, había tomado de lo que se le había prohibido y lo había enterrado. Había anatema en el campamento, y por medio de ello, cuando ellos fueron a la batalla, a la guerra con Ai, no pudieron vencer, no pudieron conquistar, sufrieron una derrota. Y por eso, que cuando sufren esta derrota, se desanimaron, se habían desanimado. Más bien, hasta Josué había roto su vestidura y había dicho: Señor, ¿por qué nos has traído hasta aquí?
¿Qué van a decir ahora las demás naciones? Porque ahora hemos sido derrotados por Ai. Nos diste una gran victoria con Jericó, pero hoy no pudimos conquistar Ai. Y el pueblo estaba desanimado. El pueblo había dicho que por qué no habían conquistado. Y más bien Dios habla con Josué y le dijo: ¿por qué te pones así? ¿Por qué rompes tu vestidura? Sino que hay anatema dentro del pueblo. Eso no había permitido que tuvieran victoria. Por eso hay que escudriñarnos, hermanos. Gloria al Señor. Que no haya nada que a Dios le desagrade, para que nosotros podamos seguir peleando esta batalla y continuemos en la batalla. Gloria al Señor. Vea que por eso ellos no pudieron conquistar. No pudieron, sino que más bien fueron derrotados y murieron soldados en la batalla. Por eso que cuando nosotros vemos esa derrota, fue porque Acán había metido algo prohibido, que se había prohibido, pero lo tenía escondido. Y cuando eso está escondido, el anatema escondido dentro del campamento, Dios no podía darles la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante entender, hermano, que no hay que meter nada anatema dentro del pueblo, nada anatema dentro de nuestra casa, nada anatema que haya, porque si no, Dios no nos puede dar la victoria. Hay que tener que entender al Señor que cuando Dios habla de algo que a Él no le agrada, es inmediatamente de sacarlo, inmediatamente de despojarnos de ello, porque si no, no podremos continuar en la batalla. Y aún así, si fuéramos a la batalla, no pudiéramos obtener victoria, porque hay anatema dentro del campamento. Es importante entenderlo, hermano, que no hay que meter nada que a Dios no le agrade dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro corazón, dentro del campamento, dentro de la iglesia. Y si hay algo que sacarlo, hay que sacarlo para que Dios se agrade de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vea usted que aquello le llamó la atención a Acán, y tomó del lingote de oro y del manto babilónico, tomó de aquello y lo enterró. Y lo más terrible, hermano, que cuando es descubierto, porque Dios lo reveló, Dios revela lo que había dentro del campamento y lo sacó a luz. Y cuando a él lo llaman, hermano, ¿sabe qué trágico fue? Que llamaron a toda su familia, a los hijos, todas sus pertenencias. Y cuando lo llaman, que por qué había hecho eso, ya era muy tarde. Se había dado una orden que no podía haber tomado de eso. Fue muerto, fue apedreado, él y sus hijos, y todo fue quemado. Vea lo terrible que es desobedecer a Dios. Lo terrible que es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, y punto. Porque trae consecuencias. Gloria al Señor. Y después que ellos suben y pierden la batalla por culpa de un hombre que había tomado del anatema, de algo que le habían dicho que no tomara, perdieron la vida varios soldados por culpa de uno, porque había metido anatema dentro del campamento. Es importante entender que no haya nada que a Dios no le agrade dentro del campamento, porque si no, ¿cómo podremos obtener victoria? Pero qué bueno es cuando reconocemos, gloria al Señor, que cuando a Dios no le agrada algo, pronto nosotros entendemos que si a Dios no le agrada, es momento de despojarnos, es momento de apartarnos, porque lo único que queremos que hacer es agradar al Señor. Después de esa derrota, y después de que Dios revela del anatema que había en Ai, vea usted que después de eso dijeron: bueno, ahora van a oír las estrategias del Señor. Y Dios le dio estrategias para que conquistaran Ai.
Porque se imagina ya los rumores de Israel en todo aquel terreno, en todo aquel territorio, en todo Medio Oriente, en todo por donde ellos iban pasando. La fama de Israel había crecido. Llegaba a las ciudades y a las naciones de que había salido un pueblo de Egipto que venía arrasando con todo, que ningún Dios podía hacerle frente. La fama de Israel y del Dios de Israel había crecido. Las naciones temblaban porque decía: Israel viene arrasando con todo, Israel viene destruyendo ejércitos, Israel viene, mire, peleando las batallas y ha obtenido victorias. Se había crecido Israel en la fama y venía obedeciendo a Dios. Pero mire lo que pasa cuando no se obedece a Dios: hay derrotas. Cuando no se le obedece a Dios, Dios no puede respaldar. Pero cuando se obedece a Dios, Dios respalda. Amén, gloria al Señor. Y nos damos de cuenta que después viene Dios y le da estrategias de guerra a Josué, para que Josué subiera y tomara nuevamente a Ai. Ai se había confiado, como así se había confiado Israel. Israel se había confiado que porque con 7 vueltas y con unos gritos se cayeron las murallas, dijeron: ay, es fácil, si pudimos conquistar Jericó, ¿cómo no vamos a conquistar esta ciudad más pequeña? Pero no pudieron. Pero después de que Dios saca todo lo que había oculto, entonces el Señor les da victoria. Entonces, pero en el momento que tuvieron esa derrota y que rasgaron sus vestidos y dijeron: si no pudimos contra Ai, ¿cómo podremos ir a pelear contra las demás naciones? Gloria, sufrieron una derrota en Ai porque había anatema dentro del campamento por Acán. Pero después de eso, que Dios reveló y sacó lo que estaba oculto, dijeron: la batalla continúa todavía. No podían quedarse derrotados. Yo no sé si usted se da por vencido tan fácil, pero yo creo que en este camino no podemos darnos por vencidos. La batalla continúa. Todavía había mucho territorio que conquistar y era la primera derrota que tenían. Mire, pero después de eso dijeron: no podemos quedarnos derrotados, no podemos fallarle a Dios. Yo no puedo fallarle a Dios. Usted no puede fallarle a Dios, porque todavía la batalla continúa. Todavía había territorio que conquistar. Y después de eso, ¿cómo se sentiría Josué después de esa derrota? Ya cuando vio que todo salió a luz, dijo: bueno, yo no puedo quedarme en esta condición. Yo no puedo quedarme así de brazos cruzados. Yo no puedo darme por derrota. Hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Todavía hay batalla que continúa. Todavía seguimos en pie de guerra. La batalla continúa, hermano. Si aquí todavía no ha sonado la trompeta, estamos en guerra. Y mientras estemos en esta tierra queriendo agradar a Dios, tendremos batalla, tendremos llamas, ojalá vasalla, tendremos guerra. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados, ni podemos ser neutros en esta batalla. La batalla continúa. Y yo no sé si usted todavía va a seguir peleando, pero hasta que suene la trompeta, entonces se acabarán las batallas que el diablo ha levantado. Mientras estemos caminando queriendo agradar a Dios, el diablo va a hacer lo que sea. Josué dijo: hay territorio todavía que conquistar. Hay territorio, hay ciudades que conquistar. Aleluya. Perdieron una batalla, pero no perdieron la guerra. Hay momentos, hermanos, que podamos ser heridos, pero no podemos quedarnos con la herida ahí y quedarnos derrotados. No, tenemos que seguir continuando. Hermano, la batalla continúa. Israel
hasta ahorita todavía sigue peleando. La iglesia todavía está en esta tierra y tiene batalla con el diablo, tiene batalla con el mundo, tiene batalla con el pecado. La iglesia está en esta tierra y seguirá peleando contra el infierno, contra todo el modernismo y el liberalismo, la mundanalidad. La iglesia tiene que seguir guerreando. Hermano, esta batalla no ha terminado todavía. La batalla continúa. Y Dios está llamando y está buscando quienes seguirán continuando en esta lucha, en esta guerra. Y Dios está buscando quienes. Porque algunos hermanos que tal vez estaban empezando en la batalla, poco a poco fueron dándose de baja. Y no podemos darnos de baja, hermano. En este ejército no existen las bajas. En este ejército el que entra es hasta que suene la trompeta, porque necesitamos seguir guerreando. Y la iglesia no puede ser derrotada si Dios nunca ha perdido una batalla. Y el dueño de esta iglesia, el dueño del evangelio, el dueño de la palabra, el dueño del evangelio nunca ha perdido una batalla. El diablo jamás le ha ganado a Dios. Los demonios jamás le han ganado a Dios. Y a la iglesia se le dio poder, se le dio autoridad. La batalla continúa. Yo voy a seguir peleando. Yo no sé usted, pero el campamento tiene que seguir avanzando. Y Ramanda Kendalía, alabado sea Dios. Santo. Yo sé que las batallas a veces nos ayudan, hermano, a agarrar carácter y fuerza. No podemos quedarnos derrotados. No, tenemos que continuar. Tenemos que continuar en esta batalla. Alguien me preguntó, hermano, ¿y cuándo se va a terminar esto? Que yo entro en una guerra, aleluya, y de ahí viene otra, y de ahí viene otra, y de ahí viene otra. Le digo, lo siento mucho, pero mientras estemos en esta tierra, estamos en guerra, estamos en batalla, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Se imagina usted, Josué? Cualquiera se puede desanimar en una batalla perdida, pero no la guerra. No, hay golpes, hay heridas. En los soldados sufren muchas veces heridas de bala, de cualquier magnitud, de alguna bomba. A veces algunos quedan sin brazos, sin piernas. Algunos quedan con esquirlas en los cuerpos, gloria al Señor. Pero mire, son soldados que están dispuestos a dar su vida, gloria al Señor. Así es un soldado del ejército del Señor, que está dispuesto a dar su vida. Y que esta batalla es espiritual, y que esta batalla aún continúa. El diablo no está muerto. El diablo anda buscando alrededor a ver a quién devora, gloria al Señor, pero a la iglesia se le dio poder y autoridad para reprender al diablo. Aleluya. ¿Quién tiene más poder, el diablo o la iglesia? La iglesia. El diablo ya está derrotado. El diablo lo que anda es pegando patadas de ahogado, hombre. La iglesia se le dio autoridad y dijo, en el nombre de Jesús, es que es en mi nombre que los demonios huyen. Es en mi nombre, dice el Señor, donde el diablo tiene que retroceder. Aleluya. Así que, hermano, usted tranquilo, que mire, el que nos defiende ya lo venció a nuestro enemigo, gloria al Señor. Aquí lo que tenemos que hacer es continuar con la espada en la mano y seguir marchando con la bota puesta, alabado Dios, con el fusil puesto. Y Ramanda Kendalía Soja la Basaya, en esta batalla, aleluya, no podemos darnos por vencidos. Aquí no se sacan banderitas blancas, no, al diablo lo que se le saca la espada. Aleluya. Se imagina. Por eso después de que el Señor le dice, ahora suban y ahora la van a conquistar, pero Dios le dio estrategias de guerra. Suba un grupo y sáquenlos de ahí,
y hagan ustedes como que huyen, y ustedes van a huir. Pero después va a haber una emboscada. Hay otro grupo que cuando ellos salgan, se metan a la ciudad, la incendien. Cuando ellos quieran regresar, van a quedar en medio. Hay que seguir las estrategias de Dios. Alabado sea Dios. Hay que seguir lo que Dios manda. Oh, mi alma te adora. En el campamento se siguen las instrucciones de arriba. Y después de que conquistaron, y como la fama de ellos se había extendido tan grande que las maravillas se oían de lo que ellos venían haciendo desde Egipto, se murmuraba en cada nación: ese pueblo de Israel, el Dios de ellos abrió el mar, hizo grandes prodigios y señales en Egipto. Los egipcios quedaron sepultados en el mar. Pelearon contra Amalek, los vencieron. Han peleado con Jericó y destruyeron las murallas. Los reyes temblaban, los ejércitos temblaban. Ahí viene Israel, no podemos detenerlo. Lo que hicieron, ¿sabe qué hicieron los amorreos? Juntémonos. Se juntaron 5 reyes, 5 de ellos con todos sus ejércitos. Unámonos para hacerle frente a Israel. Unámonos para destruir a Israel, porque no vamos a poder contra ellos. Pero si nos unimos, así como Ai lo venció, porque Ai era pequeña, por eso ahora la conquistaron. Pero si nosotros nos unimos para vencer a la iglesia, para vencer a Israel, vamos a poder hacerlo. Dijo el plan del diablo. Por eso Dios le dijo: no los temas a ellos, no los temas, que yo los he entregado en tus manos. En el campamento se escucha la voz de Dios. Alabado sea Dios. Se reunieron 5 reyes para que pudieran llegar a conquistar a Israel y hacerle frente. Vea que le dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra, con él y todos los hombres valientes. Alabado sea. Subieron todo el ejército, los soldados de guerra que ya estaban acostumbrados a estar en guerra. Oiga, en la guerra a veces uno sufre heridas, hermano, pero seguimos marchando, seguimos peleando, porque la batalla continúa todavía hasta que el diablo lo lance al lago de fuego. Entonces, oiga, se acaba la guerra, pero mientras el diablo y los demonios estén sueltos, la guerra continúa. Mientras el diablo esté suelto, va a haber guerra. Mientras los demonios estén sueltos, hay guerra. Hay guerra y va a seguir habiendo guerra hasta que la iglesia sea levantada. Hasta que la iglesia sea levantada. De lo contrario, vamos a estar en batalla. Y aquí la guerra continúa, hermano. Alabado sea Dios. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra. El pueblo tiene que ser de guerra, hermano. El pueblo tiene que ser de guerra. Tiene que ser de guerra. Porque si el pueblo no aprende a pelear las batallas, va a ser derrotado. Tenemos que ser de guerra. Y esta guerra es espiritual. Y esta guerra, ¿cómo se gana? De rodillas. Esta guerra se gana ayunando, orando, buscando a Dios, buscando su presencia, la revelación de su palabra. Aleluya. El pueblo tiene que aprender a guerrear, hermano. Cuando el enemigo quiera tratar de detener la obra, de querer destruir o querer hacer algo para que la iglesia no avance, para que no lleguemos a otras ciudades a predicar, para que no evangelicemos, para que no le demos tratados a alguna persona, hermano, el pueblo tiene que saber que hay un mundo espiritual donde el diablo se mueve, gloria al Señor, pero que el Señor lo reprenda. Por eso nosotros entendemos que en el mundo espiritual ya Dios lo venció y se le dio poder a la iglesia. El pueblo tiene que aprender a pelear sus batallas. El pueblo tiene que aprender a pelear la guerra. Gloria al Señor. Y subió todo el pueblo, hombres valientes de guerra, hermano. Hombres dispuestos a dar la vida por el campamento, por el Señor. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano.
y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Se da de cuenta que después de que quitaron el anatema, dijo, ahora Josué recibía las instrucciones, porque antes de ir a Ai no pidió instrucciones, no le dijo, no habló con Dios, no pidió la confirmación del Señor para subir a Ai y sufrieron la derrota. Pero después de eso empieza el Señor a dirigirlo, empieza el Señor a darle estrategias de guerra. Por eso, hermano, que cuando se presenta una batalla en el pueblo tiene que unirse para entrar en guerra espiritual. Tiene que unirse en guerra espiritual. Por eso, como dice la Escritura, llevar las cargas unos sobre los otros. Por eso dice, hermano, ayúdeme porque estoy pasando por esta pena, por este problema. Amén. Nos unimos en el combate, nos unimos en la batalla. Así es, porque el pueblo lleva una batalla. Por eso los hermanos, cuando piden oración, pidan oración. Hay gente que no pide oración y quieren pelear su batalla solo, pero si las compartan su batalla con el pueblo. Dice, ayúdeme a orar porque estoy en tribulación, me siento afligido, tengo esto, tengo lo otro. Amén. Entonces todo mundo, como pueblo, como guerrero, a orar. Y eso ayuda, porque somos un pueblo de guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo primero que hicieron ellos después de que salieron y empezaron a oír instrucciones, ¿qué hicieron? Limpiaron el campamento y sacaron a luz todo lo que Acán tenía. Limpiaron el campamento y dijeron, de aquí en adelante el Señor empezó a darles victoria. Muy importante limpiar el campamento. Muy importante limpiar todo lo que a Dios no le agrada, sacarlo y ir arreglando el campamento. ¿Para qué? Para que Dios vaya dando victorias. La palabra es como agua que limpia. Y cuando oímos la palabra nos habla y nos instruye y nos limpia. Ellos limpiaron el campamento. Hay que limpiar nuestro corazón, hay que limpiar nuestra conducta, hay que limpiar nuestra mente, hay que limpiar nuestras emociones, todos los sentimientos, todo lo que guardamos, hay que limpiarlo, hay que limpiar muchas cosas para que Dios nos dé victoria. Por eso hay que limpiar el campamento, hermano, para que Dios nos dé victoria y sacar todo el anatema. Todo lo que a Dios no le agrada. Y entonces vamos a ver la mano de Dios. Y entonces vamos a seguir sus instrucciones. Es importante seguir las instrucciones de Dios. Por eso nosotros rápidamente entendemos que cuando se siguen las instrucciones de Dios, es para, primero que todo, limpiar lo que a Dios no le agrada. Y eso es lo que estamos haciendo, limpiándonos. ¿Cómo? Entramos en ayuno, entramos en oración, entramos en búsqueda. ¿Por qué? Porque queremos limpiar el campamento. ¿Y de qué manera? Solo yo no encuentro otra manera, sino que ¿cómo? Entrando en la presencia de Dios, limpiando el campamento. Y después de que limpiamos el campamento, entendemos a seguir las instrucciones del Señor. Queremos victoria, metámonos con Dios. Queremos que Dios nos hable, metámonos con Dios. Queremos que Dios guíe este campamento, metámonos con Dios. Limpiemos el campamento para que Dios nos siga dando victorias. Él puede darnos más ciudades. Él puede llevarnos a otras ciudades para abrir más obras. Claro que sí. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Pero lo primero que hay que hacer es limpiar el campamento. Después de que limpiaron el campamento, dijo el Señor, para que Dios nos dé victoria. Dijo Josué, hoy que está limpio el campamento, subamos
subamos y conquistemos. ¿Hay algo que hay que entregarle al Señor? Sí, entrégaselo, dáselo para que haya victorias en tu vida, en tu caminar espiritual. Para que cuando el enemigo quiera detenerte, usted pueda reprenderlo en el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor, hermano, cuando nos habla. A mí me ministraba esto y decía: Señor, ¿qué hay que limpiar dentro de mí? ¿Y qué hay que limpiar dentro del campamento? ¿Qué hay que hacer? Y el Señor nos llevaba: quiero que busquen mi rostro, quiero que se metan, que se consagren, para que yo dé victoria. Porque una vez limpio el campamento, el Señor se agrada de ello. Es lo primero que el Señor hace. Porque ¿cómo podemos avanzar si en el campamento hay anatema? No se puede. El campamento tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio. Josué dijo: ahora subamos ahí. Ahora Ai será nuestra. Y la conquistaron. Ahora vamos con los amorreos. Y subieron con los amorreos. Y subieron. Y ahí habían varios que se habían reunido para hacerle frente. Pero el Señor les dice: tranquilo, no teman. Porque mientras el campamento esté limpio, el Señor dice: no teman, yo estoy con nosotros. Yo estoy con vosotros, no teman. Que todo lo que vayan a emprender ahora, de aquí en adelante, yo los voy a dirigir. Oigan mi voz, oigan las instrucciones, oigan lo que Dios dice para que conquistemos. Qué tremendo como Dios habla. Y por misericordia dice: no teman, no teman. Yo estoy con vosotros. Ustedes van a hacerle frente. Y ellos subieron. Y cuando subieron, Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Se da de cuenta que cuando se le obedece a Dios, que cuando se limpia el campamento y se saca todo el anatema, Dios mismo entra en batalla. Que dice que cuando ellos subieron a pelear, el mismo Dios hizo descender el granizo, y eran como piedra que los mataron a los enemigos. Aleluya. Qué tremendo es el Señor, hermano. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Dice: hasta él mismo entró en batalla. Y también apareció un varón. Está en un capítulo antes, unos versos antes, que apareció un varón, un ángel. Pero Josué no lo había reconocido. Y apareció con la espada desenvainada. Y como Josué es un guerrero, un soldado, se le fue encima y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Hermano, y el varón le dice: quítate las sandalias del lugar donde estás, porque santo es. Era el capitán de capitanes que había descendido para pelear a favor de Israel.
Es que cuando el campamento está limpio, es que cuando se saca todo lo que a Dios no le agrada y empezamos a caminar como Dios manda, Dios empieza a meterse en la batalla, que nuestros enemigos tendrán que huir, tendrán que huir. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Para que Dios nos dé la victoria, tenemos que caminar conforme a su palabra. No solamente dentro de la iglesia, más allá afuera. Más allá afuera. Caminar conforme Dios manda, porque esta batalla aún continúa. Y mientras queramos agradar a Dios, la batalla continúa. Mientras sigamos subiendo, la batalla continúa. ¿No ve que la misma palabra dice que Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar? El diablo no se da por vencido, aunque ya está vencido. Por eso la Biblia nos manda que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que el Señor los reprenda. Si la batalla todavía continúa, hay que estar alerta, hay que tener la espada en la mano. Bendito Dios, hermano. Esta batalla continúa. El enemigo nos lleva hambre. El enemigo no quiere que nosotros subamos. Él no quiere. Por eso que cuando vemos, hermano, que estos reyes se reúnen, este ejército se reúne, se reunieron 5 de ellos para hacerle frente a Israel, pero no pudieron. Ellos pensaron que como Ai los había derrotado, dijeron: no, hombre, si nosotros nos reunimos y le hacemos frente, no van a poder con nosotros. Sí, el detalle es que cuando uno no puede pelear las batallas es cuando hay contaminación. Ahí sí, Dios no va a respaldar si no hay obediencia a la palabra. Pero el plan de ellos era reunirse todos esos, los 5 reyes reunidos. Dijeron: si Ai los derrotó y ahora lo vencieron, era porque eran pocos, pero hoy nosotros somos más y podemos contra ellos. No, momento, que cuando fueron a la batalla, ya Josué solamente subió porque ya llevaba la confianza de lo que Dios le había hablado. Y esa es la confianza que debemos de tener, que cuando Dios nos habla y cuando Dios nos dice que hagamos algo, hay que cumplirle, hay que hacerlo para que nos dé la victoria. Por eso que cuando ellos suben, el Señor derrama un granizo, hermano, terrible, que eran como rocas que cayeron sobre ellos y los mataba. Murieron más, dice la Biblia, de apedradas con el granizo de los que Israel mató a espada. Pero mire, si había, como eran bastantes, eran bastantes soldados, era un ejército enorme. Entonces fue Josué y habló a Jehová. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente. Mire, se da de cuenta: sol, detente. Y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Se da de cuenta por la voz de un hombre. Se paró el sol y según se paró la luna, lo que dice la Biblia, por el mandato, la oración de un hombre que estaba en guerra y estaba en batalla. Y como la batalla continuaba, no quería dejar a ni uno vivo. Porque como la batalla continuaba, entonces si se iba a oscurecer, no iba a poder ver a sus enemigos. Pero como Dios estaba en el asunto, cuando Él dijo: sol, detente en Gabadón, y tu luna en el valle, detente, entonces arrasaron con todos sus enemigos. Hermano,
hermano, cuando Dios está agradado con su pueblo, Él hace cosas maravillosas, cosas grandes. Cuando Dios se agrada de un pueblo obediente, que camina en santidad, que empieza a obedecer su palabra, no solamente dentro de la iglesia, sino tanto allá afuera, entonces el Señor hace cosas grandes, hermano. Dios escucha la oración de aquellos que le obedecen, de aquellos que caminan en rectitud, que hasta el sol se paró. Dios mío, dándole órdenes a la naturaleza. Sol, detente, imagínese. Y tu luna, no te muevas, ahí quédate. ¿Se imagina usted? ¿Y cómo es eso, hermano? Sí, yo creo que Josué no había estudiado ciencia para que le hablara al sol y le hablara a la luna y se detuviera y ellos pudieran continuar en la batalla. Tenemos que continuar en esta batalla, hermano. La batalla continúa. Esto no se ha perdido aquí. Estamos esperando al Señor. La trompeta va a sonar y nosotros seguimos en batalla. Por eso el apóstol Pablo dice que somos soldados de Jesucristo. Como buen soldado. Y ese buen soldado, hermano, está siempre alerta. Un soldado no puede darse por vencido tan fácil. El buen soldado, al soldado que lo adiestran, está dispuesto a morir por su bandera, por su patria, hasta que las gentes se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Se imagina, se quedó parado ahí. Tal vez eran ¿qué? Como las 4 de la tarde. ¿A qué horas desciende el sol? Como las 5 más o menos. Digo, detente. Y casi un día entero, dice la Biblia, que quedaron porque la batalla continuaba. Y Josué no quería dejar ni uno vivo, sino que tenía que conquistar. Había mucha tierra que conquistar. ¿Se da cuenta lo que Dios hace? Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo tenido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Jehová peleaba por Israel. Oiga, Jehová pelea por la iglesia. Jehová pelea por nosotros. Jehová pelea por su familia. Él pelea por su matrimonio. Él pelea por su hogar. Él pelea por sus hijos. Alabado sea Dios. Jehová pelea por nosotros. Si nosotros nos fuéramos a la batalla contra el infierno, contra los demonios, contra el diablo, somos vencidos fácil. En primer lugar, ellos tienen una ventaja, que ellos nos ven, nosotros no los vemos. Y ellos son seres inteligentes. Pero no estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. La batalla continúa y no estamos solos. Seguimos caminando con el capitán, seguimos caminando con el rey de reyes, seguimos caminando con Jehová de los ejércitos, con el poderoso de Israel, seguimos caminando con el dueño de esta obra, seguimos caminando con el dueño del evangelio, seguimos caminando con el dueño de esta palabra. Y Ramanda Kenda, mi alma te adora, Señor. Por eso, hermano, tenemos que entender algo. Esta guerra continúa. Hoy tal vez usted no está en batalla, pero llegará un día que va a entrar en un combate tremendo. Porque como guerreros del Señor, el enemigo nos anda buscando.
Y si ignoramos las maquinaciones del enemigo, somos presa fácil. Por eso ve que en el mundo espiritual la Biblia nos habla: no ignoren las maquinaciones del diablo. ¿Cuáles son los planes de Satanás? Las emboscadas que el diablo tiene contra la iglesia. Alabado sea Dios. Pero está descubierto. Hay que estar alerta, porque esta guerra continúa, esta batalla continúa, esta pelea continúa, y en el nombre de Jesús saldremos victoriosos. Póngase en pie. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Ministerios Unidos en la Sana Doctrina, Pastor Sagastume, 3908 Tercera Avenida, Brooklyn, Nueva York. Ministerios Unidos en la Sana Doctrina te invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. oración y doctrina, jueves a las 7:30 p.m. culto evangelístico, domingo a las 7:30 p.m. servicio dominical. Para más información 516-425-4363. Te esperamos. Ministerios Unidos en la Sana Doctrina.